Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal La Vida de Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos. En este caso, amigos, vamos a hablar de un componente electrónico muy especial, ¿verdad? Y que yo sugiero que tú tengas en lo que viene siendo tu centro de servicio o en tu casa o donde tú te dediques a la reparación electrónica. Se trata de los capacitores electrolíticos, sobre todo los de salida, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito qué causa o qué causaría capacitores electrolíticos desgastados a la salida. ¿Cuál es la falla principal de que los capacitores electrolíticos se dañen en la salida, verdad? Entonces, vamos a anotarlo aquí un poquito para que más o menos podamos tener el registro y que cuando nos presenten o nos lleguen equipos que tengan ese síntoma de falla, pues lo asociemos principalmente a este componente electrónico, ¿verdad? Estos se conocen como capacitores, ¿verdad? Electrolíticos, vamos a poner así polarizado, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de polarización, hablamos de un positivo y un negativo correspondientemente, ¿ya? Estos componentes electrónicos van a venir por muchos tipos de voltajes y muchos tipos de microfaradios como tal. Es decir, el fabricante te va a colocar diferentes tipos de voltaje y diferentes tipos de capacitancia correspondientemente. Eso está calculado por la ingeniería electrónica de los que están diseñando la fuente de alimentación correspondientemente. Pero de antemano te digo, los capacitores electrolíticos de salida, que por ejemplo aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, por acá tenemos tres. Y en esta zona de acá, no, solamente tenemos tres capacitores electrolíticos, en este caso para el lado, porque esto se analiza así. Yo tengo una fuente de alimentación que tengo un conector por este lado y un conector por este lado. Este conector es para el backlight, ahí te dice la nomenclatura. Y por este lado tengo el conector de lo que viene siendo la mainboard. Fíjate acá, el fabricante solamente me coloca tres capacitores electrolíticos a la salida para la mainboard. ¿Por qué? Por la sencilla razón, amigos, de que esto es una fuente en modo on, activado, y solamente entrega un único voltaje. El único voltaje que entrega esta fuente es de 13 voltios solamente al conectarla, porque su función ya viene en modo de activación. Es decir, on, encendida. En el momento de nosotros enchufar, automáticamente esto ya va a botar voltajes completamente. No es lo mismo con otros tipos de fuentes que, por ejemplo, tienes que darle la orden de encendido para que se activen las otras fuentes. Entonces, aquí, por ejemplo, el fabricante nos coloca 25 voltios a 470 microfaradios. No coloca tres capacitores iguales del mismo voltaje y de la misma capacitancia, ¿verdad? La pregunta es, cuando ellos se dañan, ¿qué puede ocasionar en un aparato electrónico? Se pueden dañar por diferentes razones. Uno, por cortocircuito. Número dos, por defecto de, vamos a decir así, por defecto de que se acabe el tema de lo que es la capacitancia como tal, ¿verdad? O también por el tema de la resistencia ESR, resistencia equivalente, ¿verdad? O algunos pueden presentar algunos tipos de fuga, por decirlo así, ¿verdad? De hecho, hay una herramienta para detectar esas fugas correspondientemente a los capacitores electrolíticos que hay que hacerla y que fabricarla. Entonces, muchas veces estos capacitores electrolíticos cuando se dañan, en la mayoría de los casos te voy a presentar un ejemplo. Tengo uno acá de 3000, aquí lo tenemos, vamos a ver, 3300 microfaradios a 10 voltios. Si tú lo ves, el capacitor, te das cuenta que, mira, ¿ves? Está como abombado, ¿verdad? Ya de antemano, amigos, cuando los capacitores electrolíticos estaban bombados, hay que sustituirlos sí o sí. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que capacitores electrolíticos abombados va a presentar una falla o va a presentar un comportamiento de la fuente de alimentación a su salida, que por ejemplo, si el voltaje, vamos a suponer, el voltaje sea 12 voltios, en el momento de tú medirlo, puede ser que el voltaje sea igualmente 12, ¿ya? Pero sin la carga. Sin la carga. Cuando hablamos de la carga es la main, ¿verdad? Pero
cuando tú sacas la carga, es decir, sin la carga, cuando tú sacas sin la carga sería 12 voltios. Pero cuando tú conectas la carga ya el voltaje cae. Ejemplo, cae a 9. Y con 9 voltios el aparato ya no enciende. ¿Me explico? Es decir, los capacitores electrolíticos en la salida de la fuente son muy importantes porque ellos filtran el voltaje de la rectificación de alta frecuencia. Entonces, cuando estos capacitores se desgastan, sea porque se inflaman, sea porque su capacitancia se agota, ejemplo, no sé, este es de 470 microfaradios y en el momento de medirlo te marca 100. Eso ya está desgastado. Entonces no va a mantener la carga correspondientemente en la fuente de alimentación. Entonces, vamos a suponer, hay dos métodos de prueba, amigos, con carga y sin carga. Una cosa, amigos, tómenlo siempre en cuenta. Una cosa es una fuente de alimentación con carga y otra cosa es sin carga. Porque puede ser perfectamente que si la fuente de alimentación no tiene la carga correspondientemente, es decir, la main, los voltajes sean iguales. Es decir, me entrega 12 voltios, sí, sin la carga me entrega los 12, pero en el momento de colocarle una carga, ya el voltaje se cae y por eso el aparato no enciende. Lo tomemos en cuenta, ¿no? Lo otro que debes tomar también en cuenta y mucho, es lo siguiente. Un capacitor cuando se coloca en cortocircuito, ¿qué significa un capacitor en cortocircuito? Básicamente que su positivo y su negativo es como que si estuviera chocando, ¿cierto? Es decir, que en el momento de nosotros utilizar el multímetro digital, ¿verdad? Lo colocamos ahí y en el momento de medir sus terminales, por ejemplo, negativo y positivo, queda pitando eternamente así. Eso es un cortocircuito. Mira, fíjate, un cortocircuito a la salida en un capacitor, en un componente pasivo, lo que hace es bloquea voltajes. Puede bloquear un voltaje, ejemplo el de standby, o el de 24, el de 12 voltios, o a veces bloquea todos, pero bloquea voltajes. Lo otro también que debes tomar en cuenta, no necesariamente porque tengas un capacitor o porque se vean los capacitores sin inflamarse, sin hincharse, por decirlo así, significa que están en buen estado. Muchas veces, amigos, los capacitores electrolíticos pueden estar aparentemente bien y resulta que acontece que están mal igual. Es decir, no necesariamente tienen que verse así para estar malos. ¿Me explico? Pueden estar así, que se vean bien y estar malos igualmente. Lo otro, ¿se puede medir la capacitancia? Sí, lo he dicho en varias ocasiones. Si bien es cierto, el capacímetro en algunas ocasiones te puede decir que está por decirlo así, vamos a decir que está en buen estado o en mal estado, ¿verdad? El capacitómetro no es un arma, por decirlo así, o un instrumento para decirte si realmente el capacitor está bueno. Lastimosamente no, porque esto lleva una resistencia internamente, ¿verdad? Y ese es un aparato muchísimo mejor para medir la resistencia equivalente. De todas maneras, voy a buscar un capacímetro para que más o menos hagamos la prueba en este capacitor hinchado para que podamos ver qué puede detectar este componente electrónico. Muy bien, aquí tengo el componente electrónico, lo paso a 20 milifaradios porque tiene una sola escala, ¿verdad? Y vamos a comprobar a ver cuál es el resultado que me marca este. Me pongo acá y vamos a medir la capacitancia de este capacitor. Este es de 3300 microfaradios. Vamos a ver qué me marca. Y mira, me está marcando 1080 aproximadamente. O 1800 por decirlo así. Es decir, está desgastado. El capacitor, amigo y compañero, ahí me marcó 1500. Mira, está desgastado. Es decir, me está marcando menos de la mitad, por decirlo así. Ahí está. Esto está malo, esto está desgastado. ¿Y qué ocasiona? ¿Qué ocasiona en el aparato electrónico? ¿Qué ocasiona un capacitor electrolítico desgastado? Primero que nada, aparato no enciende. Esa es como la falla número 1. Pero como número 2 puede pasar también aparato prende cuando quiere.
Sí, señor. Aparato prende cuando quiere. O vamos a poner acá, tarda en prender. Eso es generalmente por capacitores electrolíticos desgastados a la salida de la fuente de alimentación. Te recomiendo, si te dedicas a la electrónica, compra capacitores electrolíticos de diferentes voltajes, de 10 voltios, 16 voltios, 25 voltios, 63 voltios, 25 voltios, 35 voltios, es decir, una variedad para que tú tengas en tu taller y puedas realmente, amigo y compañero, tener a la hora de que se presente un aparato que tarde en encender, que no prenda, que te tumbe los voltajes, que colocas una carga falsa y te tumba los voltajes, sustituir todos los capacitores electrolíticos. Te lo recomiendo de verdad y para dar un buen procedimiento de servicio en tu taller de electrónica. Muchísimas gracias, amigos. Suscríbete al canal, mantente informado en el canal de La Vida de Janda Silva y en los otros canales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos.